Hola, soy su amigo el abogado Estefan Latorre. Bienvenidos al tercer episodio del podcast del abogado Estefan Latorre. Estoy feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Muchas gracias por su apoyo y gracias a todos los que vieron los dos primeros episodios de este podcast y los que enviaron sus comentarios. Y gracias a los que me siguen en mis plataformas de social media. Los aprecio mucho. También gracias a la Raza Network por apoyarnos en este podcast y por transmitir este podcast en todas sus emisoras de radio en las Carolinas, Florida y en Austin, Texas. Mi misión con el podcast del abogado Estefan Latorre es ayudarte a tener una mejor vida. Voy a usar mi experiencia como abogado y contestando sus preguntas en el programa de radio La Verdad de la Ley para aconsejarlos y ayudarlos en sus problemas legales para que puedan tomar mejores decisiones. En este podcast voy a poder entrar en más detalle en cada área de la ley, con ejemplos reales de casos que he vivido con mis clientes que los pueda ayudar en las decisiones que ustedes toman. Quiero motivarlos a que tomen mejores decisiones para mejorar sus vidas. En el episodio pasado de este podcast, les hablé de asilo. Les expliqué en detalle todos los requisitos para ganar un caso de asilo en la Corte de Inmigración o directamente con el Servicio de Inmigración, o sea, UCIS. Pero como el asilo es un tema tan amplio y complicado, lo dividí en dos partes para cubrir el tema en más detalle. Si no vieron el primer segmento de este podcast de asilo, los invito a que lo vean porque tiene mucha información muy importante para poder entender los requisitos de asilo. Hoy les voy a hablar sobre el proceso del caso de asilo en la Corte de Inmigración o con UCIS. Y como invitada tengo una colega y les vamos a hablar, aconsejar y contestar varias preguntas sobre el proceso de asilo. Le prometo que hoy vas a aprender información muy importante que lo pueda ayudar en su caso de asilo. Para repasar un poco lo que hablamos en el segmento pasado, asilo es una forma de protección legal otorgada a personas en los Estados Unidos que han huido de su país de origen debido a persecución o un miedo de persecución bien fundado y basado en motivos específicos. Asilo permite a la persona permanecer en los Estados Unidos legalmente, solicitar un permiso de trabajo y, si es aprobado, solicitar la residencia permanente. Para calificar para asilo, debes demostrar que estás físicamente presente en los Estados Unidos o solicitando asilo en un puerto de entrada, que has sufrido persecución en el pasado o que tiene un miedo de persecución en el futuro. Y la persecución debe ser por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. En el segmento pasado les expliqué en detalle lo que significa cada uno de los motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo social particular. Y les mencioné la mayoría de los grupos sociales particulares que han sido reconocidos por los tribunales de inmigración. Para calificar para asilo, debes demostrar que no puedes o no deseas regresar a su país de origen debido a un miedo de persecución, y ese miedo debe ser bien fundado, o sea que el miedo de persecución es real y que hay suficientes razones creíbles y objetivas para pensar que serías perseguido si regresas a su país. La persecución no está específicamente definida en la ley, pero los tribunales han decidido que una amenaza a la vida o la libertad es persecución. También debes demostrar que la persecución fue causada por el gobierno de su país de origen, como la policía o el ejército, o por una entidad que el gobierno no puede o no está dispuesto a controlar, como grupos guerrilleros, paramilitares y pandillas. En general, las agresiones por parte de otras personas privadas no constituyen persecución si no se demuestra que hubo participación del gobierno
o que el gobierno se negó a ayudar a procesar a los agresores o proteger a las víctimas. Finalmente, debes demostrar que mereces una decisión favorable de discreción. Como ven, son varios los requisitos para calificar o ganar un caso de asilo. Por eso recomendamos que contrates un abogado de inmigración y que se informe bien para que puedas ayudar a su abogado a ganar su caso. Además de asilo, puedes calificar simultáneamente para retención de expulsión o en inglés, withholding of removal. Si pruebas que su vida o libertad estaría amenazada si tienes que regresar a su país. El nivel de prueba es más alto para el caso de retención de expulsión que el nivel de prueba en un caso de asilo. Pero es importante porque se puede aplicar para retención de expulsión aunque se ha pasado un año desde haber llegado al país, que es el límite para solicitar asilo. La retención de expulsión es una defensa en la Corte de Inmigración, o sea, solo puede ser otorgada por un juez de inmigración y no por un oficial de asilo. La retención de expulsión es un amparo de deportación que te hace elegible para un permiso de trabajo, pero no te hace elegible para la residencia permanente como asilo. Por eso, no es preferible sobre asilo, pero puede ser su única opción, especialmente si se pasó el año desde haber llegado al país. El proceso para solicitar asilo es diferente si estás o no estás en proceso de deportación. Primero les voy a hablar sobre el proceso afirmativo, que es cuando no estás en proceso de deportación. El primer paso para solicitar asilo es llenar la solicitud de asilo, que es el formulario I-589. Esa solicitud es muy importante. Muchas personas llenan el formulario por su cuenta o le pagan a un notario o otra persona que no es abogado para que llenen el formulario. Pero eso es un error. Lo que escribes en el formulario o lo que no escribes por falta de conocimiento puede afectar su oportunidad de obtener asilo. Es muy difícil cambiar o agregar información que usted puso o no puso en la solicitud. Además de la solicitud de asilo, se debe incluir una declaración personal describiendo su miedo de persecución. Es muy importante que prepares la declaración con la asistencia de su abogado. Hemos visto muchas solicitudes de asilo preparadas por personas que no son abogados y no conocen la ley, que perjudican los chances a la persona de ganar su caso de asilo. También debes incluir documentos de identidad, como pasaporte y acta de nacimiento, pruebas de persecución, como reportes de policías, registros médicos, artículos de prensa y declaraciones juradas. También cualquier documento que respalde su solicitud de asilo. La solicitud se presenta ante UCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. No hay tarifa para presentar la solicitud de asilo. Después de presentar su solicitud, UCIS te dará una cita para una entrevista para hacerte preguntas sobre su caso. Si te aprueban el asilo, puedes permanecer en los Estados Unidos legalmente y puedes solicitar la residencia permanente con sus familiares calificados. Ahora, si te niegan la solicitud de asilo, te pueden colocar en proceso de deportación, donde tendrá que exponer su caso ante un juez en la Corte de Inmigración. Si estás en proceso de deportación, el proceso para solicitar asilo es diferente. Se presenta la solicitud de asilo como defensa contra la deportación en la Corte de Inmigración. Después de presentar la solicitud de asilo en la Corte, pides una audiencia ante un juez de inmigración donde puedes presentar todas sus pruebas y argumentos a favor de su caso de asilo. Después que presente su caso, el abogado del gobierno tiene la oportunidad de convencer al juez de que el solicitante no es elegible para asilo. El abogado del gobierno te hace preguntas para mostrar que usted no califica o no merece asilo.
Y además el juez en la Corte de Inmigración también te puede hacer preguntas. Por eso es muy importante que contrates un abogado de inmigración para que te ayude a presentar todos los argumentos de su caso y para que te ayude a prepararte para contestar las preguntas del gobierno y del juez. Normalmente, el juez emite una decisión al final de la audiencia. La Corte de Inmigración no está citando los casos de asilo en orden. El resultado es que el proceso de asilo en la Corte de Inmigración se está tomando entre 6 meses a 6 años, dependiendo del calendario del juez y el retraso general en las cortes. Si el juez niega el caso de asilo, se puede apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y después ante la Corte del Circuito Federal. Durante el tiempo que la apelación está pendiente, el solicitante puede permanecer en los Estados Unidos legalmente y continuar renovando su permiso de trabajo. Los permisos de trabajo basados de asilo actualmente tienen una duración de 5 años. Si el juez decide otorgar el asilo, puedes permanecer en los Estados Unidos y solicitar la residencia permanente con sus familiares calificados. Esto aplica a los familiares inmediatos que hayan sido incluidos en su aplicación de asilo, como esposos e hijos menores de 21 años y que la relación existió al momento que aprobaron su asilo. Hay varias limitaciones para ser elegible para asilo. El solicitante no es elegible para asilo si ha perseguido a otras personas, por ejemplo, terroristas o miembros de pandillas que han perseguido a otras personas no son elegibles para asilo. Si ha sido condenado de ciertos crímenes, como delitos agravados, si representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, si se ha establecido en otro país antes de llegar a los Estados Unidos. Por ejemplo, personas que tienen doble ciudadanía o algún estatus legal en un país tercero, que no es el país donde sufrió la persecución, no son elegibles para asilo. Si puedes reubicarse de manera segura dentro de su país de origen para evitar persecución. Por ejemplo, es necesario demostrar que la persona no puede vivir en ninguna parte de su país. Si hay posibilidades de mudarse a otro estado u otra ciudad y vivir sin riesgo, no es elegible para asilo. Como mencioné anteriormente, la solicitud de asilo debe ser presentada dentro de un año de llegar a los Estados Unidos. Si no es posible, tienes que demostrar que la demora fue debido a circunstancias extraordinarias, por ejemplo, una enfermedad grave, o que la solicitud se presentó dentro de un tiempo razonable después de un cambio de circunstancias que lo hagan elegible para asilo. Como les dije, el día de hoy tenemos una invitada, quien es una de las abogadas que trabajan en mi firma, La Torre Law Firm, en casos de defensa de deportación en la Corte de Inmigración. Maralis Cartagena nos ayuda en algunos casos de asilo. Por eso la invité el día de hoy para que ella nos comparta su experiencia representando a nuestros clientes. Así podemos ver diferentes puntos de vista, experiencias y recomendaciones. Hola, bienvenida Maralis al podcast del abogado Estefan Latorre. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Estoy muy contenta de acompañarle en este episodio del podcast del abogado Estefan Latorre, confiando que sea de ayuda y beneficio para los que nos escuchan. Gracias por estar aquí. Te voy a hacer unas preguntas hoy para compartir nuestras experiencias. Primero, ¿cuáles son los errores más comunes que hacen que personas no sean elegibles para el asilo? Sí, algunos de los errores que vemos por acá a menudo es no presentar la aplicación a tiempo. Sabemos que hay un término de 1 año desde que uno entra para poder someter esta aplicación y a veces se les pasa lo que es el año, haciendo la aplicación más difícil. Otro diría que es mentir o ocultar información en lo que es la aplicación. Eso afecta lo que es la credibilidad del aplicante. Podemos mencionar no presentar todos los documentos o no tener los documentos que corroboren la historia que se está contando. Y por último, el no buscar asesoría legal, no tener algún abogado que los ayude a contar esa historia completa y con detalles. Díganos un ejemplo de lo que vemos más frecuente en nuestra firma. Acá lo más común que estamos viendo últimamente es personas que no buscan la ayuda de un abogado
que se orientan con notarios o personas no necesariamente autorizadas para poder presentarlos en una corte y llenan una aplicación que no contiene todos los requisitos que se necesitan para el asilo. Eso hace entonces que nuestro trabajo acá se dificulte porque tenemos que enmendar esa aplicación, tenemos que completar lo que faltó y cuando se completa estas aplicaciones puede abrir una ventana a inconsistencias o a que el juez dude de la credibilidad del aplicante. ¿Qué tipo de crímenes eliminan la posibilidad de pedir asilo? Sí, eso es un tema delicado, pero sí hay que recordarle a las personas que hay crímenes, hay historial criminal que elimina la posibilidad de aplicar o ser elegible al asilo. Entre ellos lo que son las felonías o los crímenes graves como violencia doméstica, tráfico de drogas, el robo, hurto a mano armada y también el pertenecer a ciertos grupos terroristas, grupos criminales, grupos militares o hasta pandillas que hayan participado en la persecución o en hacer daño a otras personas. ¿Qué pasa si la persona es ciudadano en otro país, además de su país de origen, o ha vivido en otro país antes de llegar a los Estados Unidos? Eso no siempre elimina la posibilidad de pedir asilo. ¿Qué tenemos que mostrar para pedir asilo en esos casos? Eso es correcto. No siempre va a eliminar la posibilidad o la elegibilidad al asilo, pero sí lo va a hacer más difícil, porque la persona tendría que demostrar no solo que tiene miedo de regresar al país de origen, sino que también ha sufrido persecución o tiene miedo de sufrir esa persecución en el segundo país o en este otro país en el que tiene nacionalidad o ciudadanía. Y claro, eso hace el caso mucho más difícil. Mucho más difícil. Porque es mucho más difícil probar que merece asilo en el segundo país. Correcto. ¿Cómo se evalúa si una persona puede reubicarse dentro de su país? Es importante poder demostrar que el daño que sufriste lo vas a sufrir en todo el país donde lo sufriste. Entonces, el gobierno va a tratar de establecer de que puede mudarse a otra ciudad, a otro cantón y no sufrir esa persecución. Queda en el aplicante, en el solicitante de asilo, poder demostrar que no importa a qué parte del país me mueva, voy a seguir teniendo el miedo, voy a seguir siendo perseguida por estas personas. Eso es un problema. Muchas personas no piensan en esa parte. Para repasar, ¿cuál es la diferencia entre el asilo afirmativo y el defensivo? El asilo afirmativo es el que hacemos cuando no estamos en proceso de corte. La persona, digamos, entró con una visa o entró con algún permiso y no tiene un proceso de deportación, entonces envía voluntariamente su aplicación de asilo a las oficinas de UCIS o las oficinas del gobierno, versus cuando la persona fue detenida por ICE, fue puesta en un proceso de deportación. Entonces presenta este asilo delante del juez y lo hace para defenderse de una deportación. Por eso es que se le dice asilo defensivo. Ahora, personas que solicitan el asilo en la frontera le hacen una entrevista de miedo creíble. Explícanos qué es y qué es lo que tiene que mostrar para establecer que es elegible para asilo. Mira, la entrevista de miedo creíble es la primera oportunidad que tiene esta persona que acaba de llegar para demostrar que ha sufrido una persecución o que tiene miedo de regresar a su país. Hay que demostrar que este miedo es real y que es un miedo fundado. Usualmente vemos que el miedo general, como las condiciones de criminalidad en un país o la falta de oportunidades en ese país, no son suficientes para este miedo, sino que tenemos que demostrar que es un miedo directo y real que está afectando a esa persona y que está basado en las categorías de asilo, que vendrían siendo nacionalidad, religión, raza, una opinión política o pertenecer a un grupo social en específico. ¿Por qué es tan importante que un abogado de inmigración te ayude a preparar su solicitud de asilo y su declaración personal? Hoy día yo diría que es más importante que nunca que la persona busque la orientación y ayuda de un abogado para completar la solicitud y la declaración, porque el abogado es quien los va a guiar para que esa solicitud esté completa
que cuente con todos los detalles que se necesitan incluir y que cumpla con los requisitos que tiene la ley. Entonces, usualmente cuando la persona no tiene abogado, no conoce el proceso o no sabe qué es lo que tiene que incluirse. El abogado entonces los guía durante el proceso. ¿Y qué puede pasar si alguien se presenta a la Corte de Inmigración sin un abogado? Los abogados para la corte no son obligatorios, pero hoy día es muy riesgoso que una persona se presente sin abogado en la corte. En la corte va a estar el abogado del gobierno, lo que es el fiscal, haciéndole preguntas al aplicante y tratando de demostrar que no es elegible al asilo. También está el juez, que puede hacerle preguntas para ver si es elegible o no. Si la persona se presenta solo, no tiene a su lado alguien que presente los argumentos, que le ayude a buscar las razones específicas y detalladas de por qué es que él está aplicando al asilo y cómo cumple con cada uno de los requisitos. El abogado está ahí para defenderlo correctamente y con argumentos de por qué merece el asilo. Así que hoy día, más que nunca, la ayuda de un abogado o el estar acompañado por un abogado puede hacer la diferencia entre una aprobación de un asilo o la negación. Y el porcentaje de casos de asilo que son aprobados es muy poco. Entonces, claro que puede ser la diferencia en su caso. Ahora, uno de los beneficios de aplicar para asilo es que 150 días después de presentar la solicitud de asilo, puedes aplicar para un permiso de trabajo. El permiso puede ser otorgado después de 180 días de haber presentado la solicitud de asilo, según el reloj de asilo. El reloj de asilo es un sistema administrativo que cuenta los días desde que alguien presenta su solicitud de asilo para determinar si eres elegible para un permiso de trabajo. Al transcurrir 150 días de haber presentado una solicitud, el aplicante es elegible para solicitar un permiso de trabajo. Si la aplicación continúa pendiente, a los 180 días del reloj, el gobierno te puede aprobar su permiso de trabajo. El reloj comienza a contar desde que la aplicación es recibida por UCIS o la Corte de Inmigración, pero en ocasiones el reloj se puede detener. Usualmente, si hay un retraso causado por el solicitante, como perder una cita de huellas, o causar atrasos en su corte de inmigración. Por ejemplo, si pides más tiempo para buscar un abogado o si pides una continuación de su audiencia. Una vez que el reloj es detenido, los días no van a seguir contando y si no llegas a 180 días, el permiso de trabajo será denegado o retrasado. Si el reloj es detenido, no volverá a iniciar automáticamente. ¿Qué puede hacer el solicitante para que el reloj vuelva a reiniciar? Es correcto, ese reloj una vez se detiene, no hay forma de que automáticamente vuelva a correr. Le corresponde al solicitante poder demostrar que ha subsanado o ha arreglado la razón que hizo que ese reloj se detuviera. Si, por ejemplo, fue que faltó a la cita de huellas, pues tiene que pedir una nueva cita y poder hacerse las huellas. Si, por ejemplo, fue que le pidió a la corte más tiempo para encontrar un abogado, pues tendría que enviar luego una moción o un escrito a la corte indicando que ya tiene abogado y que ya está listo para ir a la próxima audiencia. Pero es correcto que el juez normalmente no vuelve a comenzar el reloj hasta que tengas una audiencia de su juicio. Sí, esto lo vemos muy a menudo, que no vuelve a contar el reloj hasta que hay otra audiencia, porque el reloj requiere que haya movimiento en el caso, que el caso esté activo. Entonces, aunque se le pida al juez, puede que el juez, hasta que no vuelva a tener esa persona frente a él, no vuelva a iniciar lo que es los días. Por eso es que recomendamos evitar causar que ese reloj se detenga. Esté siempre preparado desde que haga la aplicación para que no haya manera de que ese reloj se detenga. Sí, porque sí hemos visto muchas personas que desafortunadamente no llegan a poder conseguir el permiso de trabajo antes de su audiencia. Es muy lamentable porque ese es el beneficio, yo diría que principal, que está buscando un aplicante para el asilo. Sí. Ahora, hay otras consideraciones, como la regla final de elusión de vías legales que comenzó en mayo del año 2023. Según esta regla, que está vigente,
Las personas que cruzan la frontera sin autorización, después de haber viajado por otro país y que no hayan entrado legalmente o no hayan aplicado para asilo en un tercer país donde le negaron el asilo, no son elegibles para asilo en los Estados Unidos. Las excepciones a esta regla son las siguientes: menores de edad, emergencias médicas, si puedes demostrar que enfrentó emergencia médica física o mental en su camino, amenaza extrema o inminente a su vida, por ejemplo, si enfrentó una amenaza de violación, secuestro, tortura o asesinato en el camino a los Estados Unidos, o si fue víctima de una forma grave de tráfico de personas. Desde febrero de este año, se ha implementado una póliza que afecta directamente a las solicitudes de asilo incompleta. Esta póliza instruye a los jueces de inmigración a rechazar solicitudes de asilo que no tengan la documentación completa necesaria para aprobar asilo. El resultado es que si no sometes una declaración completa y evidencia que mereces asilo, el juez de inmigración puede negar su caso de asilo sin la oportunidad de una audiencia en su caso. Muchas personas le pagan a un notario o a otra persona que no es abogado para que prepare su solicitud de asilo. ¿Cómo está afectando a estas personas la nueva póliza de solicitudes incompletas? Estamos viendo que está afectando grandemente a muchas personas porque esta es otra traba, otra manera de hacer que las solicitudes de asilo sean más difícil de obtener. Entonces vemos como las personas no completan cada una de las preguntas en una solicitud de asilo y no incluyen junto con esa solicitud una declaración completa que incluya los hechos, las fechas, todos los detalles que el juez necesita para ver que esa persona es elegible y cumple con todos los requisitos del asilo. Sí, entonces sí hemos visto que los jueces están denegando casos de asilo sin una audiencia. Lo hemos visto que están rechazando esa aplicación sin darle la oportunidad a la persona de atender una audiencia, de explicar y contar su historia. Sí, es muy triste ver que eso está pasando con muchas personas que no están asesorados por abogados y no tienen información y obviamente no están presentando toda su evidencia, y los jueces en algunos casos están denegando sus aplicaciones sin tener el derecho de la audiencia. ¿Qué documentos considera importantes para evitar un rechazo automático del caso? Es importante incluir otra vez una declaración completa y detallada de por qué tiene miedo y quién le está ocasionando esta persecución, este daño, documentos para soportar ese miedo, para que se vuelva un miedo fundado, como declaraciones juradas, cartas de testigos, reportes policíacos que se puedan tener, reportes de hospitales y también información biográfica que demuestre que usted es ciudadano de ese país del que tiene miedo a regresar, como pasaportes, el DIU o la identificación, la partida de nacimiento de ese país. Claro, eso depende del caso de la persona y la información que pueda tener. Cada caso es un poquito diferente. Cada caso es muy diferente y eso queremos hacer hincapié porque muchas veces vemos que las personas llegan a la oficina y dicen, porque mi caso es igual al de mi primo, mi caso es igual al del vecino. No, señores, cada caso, por más que se parezca, es diferente. ¿A quién está afectando la regla final de elusión de vías legales? Es otra traba, algo que está afectando a muchísima gente que entró sin autorización después de mayo del 2023 y que ahora, si no puede demostrar que cumple con una de las excepciones, no va a poder aplicar o no va a poder ser elegible a lo que es el asilo. ¿Está viendo que están implementando eso también ahora? Sí, eso ya está en vigor, ya lo estamos viendo en las audiencias de corte. El fiscal o el abogado del gobierno le pide al juez y le indica que la persona, por no haber entrado con alguna visa, por no haber entrado con el CBP-1 o por no haber aplicado asilo antes en alguno de los países que cruzó antes de llegar a los Estados Unidos, no es elegible al asilo. Y queda en el solicitante o el aplicante poder derrocar esa presunción. Claro. Entonces afecta a muchas personas de Centroamérica
que cruzan varios países para llegar aquí a los Estados Unidos y no aplicaron para asilo en esos países. Afecta muchísimo y si no tienen la posibilidad de buscar una excepción, si no cuentan con un abogado que los pueda guiar, puede hacer la diferencia en su caso. Maraliz, muchas gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia con nuestros seguidores de este podcast de hoy. Estoy seguro que fue de mucha ayuda para todos. Muchas gracias a usted por invitarme. Muy contenta de haber estado aquí. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este tercer episodio del podcast del abogado Estefan Latorre. Espero que puedan aplicar lo que aprendieron hoy para mejorar sus chances de ganar su caso de asilo, o que puedan compartir este episodio con amigos o familiares que están en esta situación y que pueden beneficiarse de esta información. Mientras más educados estemos, mejores chances tenemos de prepararnos para sus casos. Esos son casos que se trabajan en equipo con su abogado. Por eso es fundamental que ustedes sepan lo que están haciendo y a qué enfrentarse. Como pueden ver, son muchos los factores que se deben considerar y tomar en cuenta para prepararse en un caso de asilo. Y sobre todo para poder ganarlo. No es fácil ganar un caso de asilo. Solo un porcentaje pequeño de casos de asilo son aprobados. Por eso es muy importante que contraten un abogado de inmigración con experiencia en asilo. No contrates una persona que no es un abogado, porque no conoce las leyes y te puede perjudicar su oportunidad de ganar su caso de asilo. Solo un abogado de inmigración con experiencia en asilo te puede asegurar de presentar una solicitud de asilo completa y bien documentada, con toda la información requerida y los documentos de respaldo para mejorar sus posibilidades de ganar su caso de asilo. Si les gustó este podcast, los invito a que se suscriban y me dejen su comentario abajo y que se conecten el primer sábado de cada mes aquí en YouTube. El próximo episodio va a ser el sábado 2 de agosto, donde les estaré hablando de cancelación de deportación, que es una defensa en la Corte de Inmigración para personas que tienen más de 10 años en el país. Si tienes preguntas sobre el segmento de hoy o otro tema, los invito a que escuchen mi programa La Verdad de la Ley, todas las mañanas de 8 a 8 y media en La Raza Network, o bajen la aplicación del programa La Verdad de la Ley y me llamen con sus preguntas gratis al programa al 1-855-744-4744. Amigos, sé que continuamos con la incertidumbre por los cambios de ese nuevo gobierno y como comunidad nos tiene preocupados. Pero como les dije anteriormente, tengo toda la fe en Dios, que con su ayuda vamos a salir adelante y que después de la tormenta viene la calma. Así que debemos educarnos y tener un plan de emergencia en caso de que se presente. Yo siempre estaré aquí para ayudarlos. Su amigo, el abogado Estefan Latorre. Para una consulta privada, llame a Latorre Law Firm al 704-344-0004 o al 1-800-966-6769. Representamos a nuestros clientes en casos de lesiones por accidentes, casos de inmigración, incluyendo defensa de deportación y defensa criminal, con oficinas en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida y pronto en Austin, Texas.